como dije recién, y voy a compartir la pantalla rápido y esperemos que no tengamos ninguna caída. Esperen que encuentre. Acá está. Bueno, ven la pantalla, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Bueno, cuento de nuevo, rápido. Es un emisor común, reconocido para ustedes, ya lo hicimos. Las resistencias R1 de 100K y R2 de 47K son las que usamos para polarizar el transistor, junto con la resistencia R4 de 3K3. Tiene la resistencia R3 de 3K3, es lo que ustedes conocen como RC. Y en serie se conecta un amperímetro, bueno, y de paso ustedes ya saben que un amperímetro se conecta en serie cuando uno va a medir corriente. Y también tenemos conectado un voltímetro entre colector y emisor. Es decir, que el amperímetro va a medir la corriente de colector y el voltímetro la tensión colector-emisor. Y además tenemos conectado un amperímetro entre este nodo común R1 y R2 y la base del transistor para medir la corriente de base. Les muestro rápido la continua para que tengan una idea de magnitudes, nada más que para eso. Ustedes también lo van a tener que hacer, pero se los muestro. Lo que hice fue hacer doble clic en el transistor para abrir este cuadro de diálogo, porque lo quiero cambiar. Había uno que se llama BD y quiero poner un BC548P, que está por ahí arriba y me lo pasé. BC548, ¿dónde está? Ya, BC548B. Este quiero poner. Y les voy a mostrar algunas cosas muy rápido, y después vamos a ir a lo que me interesa realmente que vean. Pero esto es a los fines formativos, digamos, si lo tienen que conocer. Yo eso también se los voy a pasar, esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, ahí va a salir mi perro a luchar por la justicia y la paz, porque cuando escucho un perro, ahora ya veo que fue para allá a estar gruñendo. Esperen que le abro la puerta, porque si no nos vamos a volver locos. Veo. Se está grabando, ¿eh? Veo. Ahí fue el perro a luchar por la justicia y la paz. Él cuando escucha a un perros que ladran, él enseguida va a poner orden. Bueno, miren, voy a entrar a esta herramienta donde dice análisis. Esta de acá arriba, este cuadro, clic en análisis y voy a ir a DC análisis. Porque el DC análisis me va a permitir ver los valores de tensión y de corriente. Miren, si hago clic en calculate nodal voltages, wow. Veo que la corriente por el colector vale 920 microamperes. Esto ya se los había contado. Y que esta caída de tensión es de 5,91 volt y que esta corriente es de 4,59 microamperes. Es decir que si uno hiciera 4,919 dividido 4,59 microamperes, tendría el valor del HFE de este transistor que está puesto acá. Acuérdense que el HFE es la relación entre corriente de colector y corriente de base. Bueno, perfecto. Dicho esto, vamos a mirar cuáles son las corrientes de polarización. Esta, miren, vale 83 micro, y esta vale 78,5. Claro, ¿por qué? Porque esta corriente va a ser la suma de la corriente que viene por aquí, más la corriente que viene por la base, que está midiendo este amperímetro. Si lo sumaran, verían que la suma de esas dos corrientes da la que viene por acá, por R1. Bueno, otra cosa que quería mostrarles, bueno, esto está polarizado. No sabemos si con esa polarización alcanza para lo que queremos hacer o no, pero en principio, bueno, es lo que tenemos. Yo les cuento para qué estaba diseñado este amplificador. Este amplificador estaba diseñado para tener una ganancia que valiera 75, 76, 77 veces, por ahí. La cuestión es que, bueno, yo ahora les voy a mostrar unas curvas que se llaman curvas de respuesta en frecuencia, que ahora las voy a trazar con una herramienta que es propia de este programa, pero que después las voy a levantar con un osciloscopio como si estuviera en un laboratorio. Voy a usar el simulador como si fuera el laboratorio. Entonces, pero primero les voy a mostrar las curvas para que sepan qué es lo que esperamos. Y eso es algo que les voy a contar, porque esto sí tiene que ver, y bastante, con nuestra materia, que tiene que ver con lo que es ancho de banda, con lo que es tiempo de respuesta
de un sistema, todas estas cosas las tenemos que contar. Entonces este es un buen ejemplo, sencillo, lo podemos simular para entender de qué estamos hablando. Vuelvo al mismo menú y voy acá donde dice Análisis, y voy a AC Análisis, y pido esto, se llama AC Transfer Characteristics. Hago clic y aparece este cuadro de diálogo. Les digo lo que vamos a graficar. Ya se los había contado yo, pero vuelvo a recordarlo. Vamos a graficar la respuesta en frecuencia del amplificador. ¿Qué significa? Que en el eje Y vamos a tener el eje de abscisas, vamos a tener frecuencias, y en el eje de ordenadas vamos a tener amplitud. Es algo así como esto se llama bode. En realidad es una parte del bode, porque el bode consta de dos gráficos, uno de amplitud y fase, pero yo solo me voy a enfocar en la amplitud, no en la fase, no por lo menos ahora en la fase. Tal vez más adelante lo comente, pero ahora no, pero sí en la amplitud. Entonces fíjense, la frecuencia de inicio del análisis va a ser 1 Hz, y vamos a llegar hasta 100 MHz, 100 MHz. Vamos a hacer un barrido logarítmico. ¿Esto qué significa un barrido logarítmico? Que cada división equidistante de nuestro gráfico, del gráfico, sí, digo bien, va a tener como valor décadas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la primera división será 1, la segunda, ¿cuál va a ser? 10, la tercera, 100, la cuarta, 1000, la quinta, 10.000, la sexta, 100.000. ¿Por qué lo hacemos así? Imagínense que nosotros quisiéramos graficar esto con esta división lineal que hacemos, que a saltos iguales escribimos 1, 2, 3, 4. Tendríamos que poner 100 millones de divisiones, con lo cual se dan cuenta que es mucho. Pero si lo hago por décadas, tengo 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, son 6 divisiones. Seguramente es más fácil graficar eso que intentar escribir 100 millones de divisiones. Bueno, aquí elijo un barrido logarítmico, esto es lo que dice, es lo que acabo de explicar recién, es un diagrama de amplitud, y le voy a dar un OK. Cuando le doy el OK aparecen todas estas curvas que no entendemos ninguna, yo tampoco, entonces ¿qué es lo que hago? Las que no entiendo, borro. Esta que no entiendo la marco y la voy a sacar, esta que no entiendo. Hola, volví. Janoch, ¿estás ahí? ¿Estamos ahí? ¿Están todos? Sí. ¿Están? ¿Hola? Hola. Sí, profe. Sí. Bueno, seguimos, esperemos que no se caiga con tanta frecuencia. Ustedes que se quedan cuando yo me caigo, ¿no? Ustedes están ahí igual. Sí. Bueno, está bien. Bueno, miren esta curva. La ganancia tenía que valer... Bueno, primera cuestión, que aclaro. Acá tienen el eje logarítmico. 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K. Perfecto. Si miran de este lado tienen la ganancia en dB. Bueno, yo quiero la ganancia en veces. Entonces voy a hacer doble clic, después les cuento qué es la ganancia en dB. Acá quiero que sean veces, voy a poner veces, pero nada más que por cambiar la etiqueta, no es otra cosa. Y donde dice acá escala linear dB, voy a poner escala lineal. ¿Está bien? Y donde dice upper limit y lower limit, acá en este el límite inferior lo vamos a poner 0. Perdón, este es el upper, el superior. En el superior le vamos a poner 100, y en el menor le vamos a poner 0. Y vamos a graficar, a ver qué se nos ve. Y aparece esta curva. Perfecto. Si yo marco un cachito acá, bueno, hay una curva debajo de esta otra que no se ve, la dejamos. Esto que tienen acá es la curva de respuesta en frecuencia de este amplificador. ¿Está bien? ¿Qué es una curva de respuesta en frecuencia? Bueno, me dice cómo se comporta en amplificador en función de la frecuencia. A ver, si ustedes me preguntan cuánto vale la ganancia a 1 kHz, miren, me voy a poner acá, voy a usar un marcadorcito, tengo la posibilidad de usar estos punteros, ¿ven? Los selecciono y me pongo con el punterito ahí, hago clic, y ahí me quedó el puntero. Entonces, si yo ahora me apoyo sobre el puntero y lo muevo, a ver, fíjense, en A, bueno, ahí más o menos sería 1 kHz. Ven que acá dice 1 kHz, esto es Claro. kHz, y esto es de ganancia, no es amplitud, es ganancia. La relación entre esta tensión de salida,
la que tienen sobre la carga RL, que no encuentro, entre esta tensión BF2 y esta tensión BF1. Entonces ustedes miran, la ganancia es 67,14. Está muy lejos del valor que queríamos nosotros. Nosotros queríamos 77 y esto ganó 67,14. Entonces, vamos a ver, primera cosa, cómo hacemos para resolverlo. Y la segunda cuestión, vamos a ver cómo obtenemos la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Bueno, les cuento algo. La frecuencia de corte siempre están, o es un valor que se calcula, es un valor de frecuencia en donde la transferencia a esa frecuencia tiene un valor que es el 70% del valor central. Nuestro valor central es 67,14, ¿no? Entonces, si alguien tiene una calculadora y me ayuda, porque la mía no funciona, tendríamos que hacer esta cuentita, y ustedes me tendrían que decir cuánto da. Es 67,14, que es el valor central, es este valor en esta zona donde la transferencia es máxima. A ese 67,14 lo tenemos que multiplicar por 0.707. Y esa es la frecuencia de corte, y ahí vamos a encontrar la frecuencia de corte inferior. ¿Cuánto da ese número? Yo acá encontré mi calculadora, pero quiero ver si coincidimos. ¿Cuánto vale? ¿Cómo sería la cuenta? Y sería el valor central este que teníamos acá, espera que lo ponemos, 67,18 por 0,707. Más o menos el 70% del valor de ese valor central. Por favor, si me lo dicen. 47,49. Bueno, vengo acá, donde dice I, y escribo, I es este eje, ¿no? Y este es el de ganancia. Bueno, escribo este valor, acá, perdón, acá. Este es X y este es Y, ¿no? Escribo 47,49. 47,99. 99. 49, perdón. ¿Eh? Bueno, 47,99. Y esta es nuestra frecuencia de corte, 39,6 Hz, la que ven ahí. Bueno, ya tenemos una de las frecuencias de corte, es la frecuencia de corte inferior. Vamos a ir ahora hacia el otro lado, y también vamos a poner 47,49, que es el valor de la ganancia para esa frecuencia. Damos un Enter, y me marca 280,36K. Es decir, que nuestro amplificador tiene, volvemos para atrás, una de frecuencia de corte inferior que está en 47,49, perdón, que vale 47,49 en una frecuencia que es casi 40 Hz, y miren, ya que estoy, porque me olvidé, porque esto me lo tapaba, vamos a correr un cachito de esto, pero un cachitín, porque acá tengo otro punterito que me quedó escondido. Y vamos a poner este otro punterito acá, lo ponemos ahí, y ponemos también 47,49 acá abajo, 47,49, y ahí tengo la otra frecuencia de corte. Es decir, que entre esa línea roja y esa línea azul está nuestra banda, ¿cómo se llama? Nuestra banda de paso del amplificador. Ese es el ancho de banda de nuestro amplificador. La diferencia entre esta frecuencia que marca la línea azul y esta frecuencia que marca la línea roja son las que determinan el ancho de banda del amplificador. En laboratorio nosotros tenemos que medir este ancho de banda. Tenemos que ser capaces de poder medirlo. Así que, más allá de que yo lo estoy explicando con una aplicación o con una herramienta que es propia del programa, después les voy a mostrar cómo se hace en laboratorio. Bueno, y acá es donde viene el cuentito de cómo hacer para modificar un trabajo de ingeniería. Más o menos, ¿no? Bueno, digo, fíjense, yo me encontré con que la ganancia es 67. Y tengo que llegar a 75. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos modificar? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Escucho? ¿Quieren decir algo alguno? Fue el eco de alguien, no sé. Ah, bueno.
¿Sigo? Entonces digo, supónganse que yo digo, bueno, a ver, ¿qué hago para que este amplificador gane lo que yo pretendo? Y una de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, a ver, la transferencia de este amplificador, el módulo, porque tiene un signo menos, que me indica un desfasaje, pero el módulo es GM por RC en paralelo con RL. RC es la resistencia esta de 3K3 y RL es la carga. La carga no la puedo modificar, porque esa la pone el usuario. El usuario es el que va a cargar el amplificador. Yo le vendo el amplificador y él le pone la carga que va a usar. Entonces puedo modificar la RC y también aparece la GM. GM es ICQ por 41 sobre vol. Es el 40 ICQ que escriben ustedes también. Entonces yo me doy cuenta, digo, bueno, también modificando la IC podría lograr también cambiar la transferencia. Es decir, yo tengo dos elementos para tocar y modificar la transferencia. Una es la IC y otra es la RC. Para cambiar la IC, tendría que, como la IC depende de esta resistencia, de esta resistencia, de esta resistencia, y tendría que ver cómo tocarlas y ver si logro el efecto deseado. Pero hay algo que puedo hacer que es más rápido para mostrar ahora. No siempre es lo que hay que hacer, pero en este caso sí nos va a permitir verlo rápido. Fíjense que si ustedes, en lugar de tener una resistencia RC de 3K3, suben el valor, por ejemplo, al siguiente normalizado, lo voy a modificar acá, 3,6K, 3,6K, vamos a poner K o K. Si yo hago esto, y mientras tanto a ver si puedo hacer el DC análisis, si me deja. Si hago el DC análisis, fíjense que la corriente se mantuvo, cambió la tensión colector-emisor, que era 5,91 y ahora 5,64, pero la corriente se mantuvo. Eso es una buena indicación, porque justamente donde está el punto Q, que no se modificó demasiado, sobre ese punto Q excursiona la señal. Eso después lo contaremos cuando hagamos otras simulaciones. Pero digo, bueno, no mejorar, a ver, cambiamos eso, aumentamos el valor de RC pensando que va a aumentar la ganancia, y bueno, no se modificó el punto Q, vamos a probar si esto funciona. Entonces vamos a hacer de nuevo un análisis de estos que hicimos recién, de característica, transfer characteristic, bueno, amplitud, le decimos, está todo bien, le decimos OK, aparecen otras curvas como antes que no entendemos, las sacamos, sacamos esta curva que tampoco entendemos, nos quedamos con aquella que, bueno, tenemos que cambiar el eje, quedan 10 minutos y después en los otros 20 les voy a explicar lo que quería que vieran de cómo vamos a hacerlo en el laboratorio. Fíjense, después tienen esto que les decía, la escala no es lineal, la escala va a ser lineal de B, es una escala lineal, y tengo que cambiar los límites. Fíjense si dejo los límites y no los cambio lo que pasa, ¿no? ¿Ven que no se ve? No se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque fíjense que arranca de 0, y esto es 100.000. No es 100, es 100.000. ¿Ven que hay un K? Entonces, claro, nos fuimos de los límites. Nosotros debemos graficar entre 0 y 100. El 100 debe estar por acá abajo, más o menos. Imposible verlo. Vamos a hacer esa modificación. Ponemos el límite superior en 100. Y OK. Y vamos a poner algo acá. Vamos por este primero. Nos paramos acá. ¿Cuánto va la ganancia? 72. Todavía no es 77, pero mejoramos un cachito. Vamos a ver dónde quedó la frecuencia de corte. Ahora tendríamos que hacer 72,67 por 0,707, que es la manera de obtener la frecuencia de corte. Cualquiera de las dos, superior o inferior. ¿Pueden hacer la cuenta? Vamos a poner de nuevo acá en el valor central. Esto era, dijimos... Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué por 0,707? Bueno, eso por 0,700, primero se lo define así. ¿Y por qué se lo define así? Por una cuestión que entiendo tiene que ver con la audición. ¿Y por qué te digo entiendo? Digo entiendo porque es algo que yo siempre supe así, siempre tuve esa explicación y nunca me preocupé más porque es una cuestión que es una cuestión más de la medicina que de mi especialidad. A mí me decían, bueno, mira, esa es la frecuencia de corte. Bueno, estuve mirando un poquito más de información porque ya que estaba con más tiempos, lástima que me enfermé,
este costado con más tiempo, estuve fijándome por qué es esto. Bueno, probablemente se los mande porque es algo que se los voy a mandar también a los de la universidad. De todos modos, es una cuestión que les va a servir como para completar el conocimiento. Lo leerán una vez, estaría bueno que lo lean una vez y lo dejen de lado. Pero tiene que ver con una cuestión física. Tiene que ver con el ancho de banda del oído, que va de 0 a 20 kHz. Tiene que ver con lo que se llama intensidad del sonido y la frecuencia del sonido. Hay una cosa muy curiosa que yo no sabía, me enteré ahora, pero sonidos que tienen diferente intensidad, significa que la intensidad es la presión sonora. Cuando yo hablo hay una onda que se desplaza y presiona el tímpano, por ejemplo. Hay algunas que presionan más, algunas ejercen más presión, otras menos presión. Bueno, puede pasar que una onda, por ejemplo, que ejerce menos presión que otra, suene igual de fuerte al oído por el tema de la frecuencia a la que la estamos enviando. Entonces me puse a leer esto porque pensé que era una explicación sencilla y me di cuenta que hay incluso unas curvas de personas que estuvieron haciendo este estudio en el año 39, del siglo pasado, no sé si 39, si no era 39, era 49, pero creo que era de esa época. Y después se actualizaron, bueno, entonces lo más que te puedo decir ahora es esto que te estoy contando, pero el justificativo exacto no lo tengo ahora, pero sí tiene que ver con la cuestión de la audición. Eso es así, y así es como lo contamos todos, y hay muchas cosas que contamos así, porque son de otra especialidad. Pero bueno, esa es la cuestión. De todas maneras, después te voy a dar una mejor explicación porque lo estoy armando para la universidad. Me falta definir ese cachito que me acabas de preguntar. ¿Pero por qué 0707? La explicación, ¿sabes cuál es? Que es el menor salto de intensidad sonora que somos capaces de detectar. Porque eso serían menos 3 dB además, el 0707. Serían 3 dB. Bueno, solo parece ser que nuestra sensibilidad es esa. Pero yo entiendo que sea así. Pero lo quiero leer, porque todavía no lo leí. ¿Entendés lo que digo? No sé si me explico lo que quiero decir. Yo creo que sé por qué es, pero quiero confirmar que está bien lo que yo creo. Porque después de tantos años puedo quedarme con el cuentito que me hicieron y no estar... Y quisiera confirmar el cuentito que nunca confirmé. No sé si respondo tu pregunta. Va a tener que esperar un cachito. Pero sería por eso. Sí, sí, sí. Se entiende. Gracias, profe. No. 72,68. ¿Podemos hacer 0,707? 72,68. Así ubicamos la frecuencia de corte inferior. ¿Cuánto da? Vamos. Media 51,38. Uno más para confirmar. Sí, profe, da 51,38. Bueno, 51,38. 51,38. Es decir, que esta es la ganancia para la frecuencia de corte. Bárbaro. Está en 38,61, muy parecido al anterior. El anterior estaba en, yo dije que era 40, pero 39 y pico, creo, 38 y pico también. Vamos a ver qué pasó con la frecuencia de corte superior. Ya que estamos, calculamos las dos. 51,38. Está en 258K. Más o menos muy parecida como estaba la otra. Tampoco esta se modificó demasiado y esta tampoco se modificó demasiado. De todas maneras, no nos conforma la transferencia, que está en menos de 75. Así que vamos a modificar el circuito. ¿Qué les parece que podemos hacer? ¿Qué podemos modificar para mejorar la ganancia? Seguir haciendo más ¿Cómo? grande la resistencia del emisor. No se escucha, no escucho. Darle un valor más grande a la resistencia del colector. Perfecto, 3,9K, que es el siguiente valor normalizado. Le damos Enter. Bueno, sabemos que la corriente se va a mantener. Y fíjense, lo voy a hacer de nuevo eso para que lo vean. Si ustedes miran, la corriente siempre va en 919,55 microamperes. Y si ustedes miran, estas resistencias R1, R2 y R4
4 no se modificaron. ¿Por qué? Porque este divisor, junto con esta resistencia, son las que determinan la caída de tensión base emisor, que es la que determina la corriente que circula por el colector del transistor. Con esto ustedes se dan cuenta que por más que modifiquen el valor de la resistencia RC, nunca modifican el valor de la corriente. Sí modifican la BSQ, porque claro, aumenta la caída de tensión sobre las resistencias R3 y R4, que ustedes conocen como RC y RE. Pero la corriente se mantiene constante. Entonces una cosa interesante, que es una pregunta conceptual muy interesante, ¿qué pasa si yo modifico la RC con el punto Q? Y la corriente no se modifica, porque la corriente depende de R1, R2 y R4. ¿Y por qué? Porque estas tres resistencias son las que impactan en la malla de entrada del transistor donde está la tensión base emisor. Eso ya lo habíamos contado. Bueno, esto sirve para confirmarlo un cachito más. Entonces vamos de nuevo a ver qué pasó con nuestra ganancia. Vamos a análisis. Esperen, cerramos esto, vamos a análisis. Esto se lo voy a mostrar rápido. AC, características de transferencia, OK. Antes que se corte se lo voy a mostrar. Sacamos todo esto, faltan segundos. Estamos corriendo contra el reloj. Se lo voy a mostrar, espero llegar a tiempo. Vamos a cambiar esto, lo vamos a poner en veces. Y si se corta lo hacemos después. Ya nos va a quedar hecho en veces. Este es un eje lineal. Cambiamos los límites, el límite superior es el límite inferior 0, el superior 100, le damos OK, y fíjense que la ganancia está por encima del 75. Y si quisiéramos la frecuencia de corte superior y frecuencia de corte inferior, verían que más o menos están en el mismo valor. Queda menos de un minuto, se va a cortar, así que esperamos el corte, y bueno, y después ahora les voy a mostrar lo que falta de la explicación y cómo levantar esta curva en el laboratorio. Somos muchos los que estamos participando, 16. Bueno, esperemos que corte.